a este programa que llevaremos durante todo el mes de julio, de compartir con el pueblo cubano lo que son los Estados Unidos en Radio y TV Martí. Es un esfuerzo radial, es un esfuerzo de programa, porque la historia no es para meterla en una caja chica ni en una caja con candado. La historia es para compartirla, para vivir en ella, para crecer con ella. Y es lo que está haciendo Radio Martí en Estados Unidos con Martí. Y vamos a continuar con la introducción del programa. Estábamos queriendo madurar la idea de lo que es el alma americana, para algunos el desarrollo del credo en Estados Unidos, del alma, de los valores fundamentales. Y ya tenemos con nosotros a Julio Schilling, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? De lo más bien, querido Alberto, gracias a Dios y contento de estar participando y este tema que creo que es muy importante. Bueno, hoy vamos a intentar culminar este tema. Sé que el tiempo es corto, pero ya habíamos tratado la semana pasada el tema. Y nada, te dejo dueño del micrófono y de la historia, porque el invitado eres tú. Bueno, muchísimas gracias. Y mira, no podemos, para hacer una justicia porque ya yo creo que hay un consenso de pensadores objetivos y estudiosos del sistema político que el modelo democrático que más éxito ha tenido los Estados Unidos, y bueno, hemos repetido que eso tiene su razón, pero hay que entender que la ausencia de un pasado feudal en los Estados Unidos aportó mucho a facilitar eso. En otras palabras, los que colonizaron los Estados Unidos, en adición a venir en búsqueda de libertad de culto más que de bienes materiales, era pues otro enfoque. Y el hecho de que llegaron a una tierra donde no había estructuras feudales, estructuras que realmente existían enormes divisiones que Europa, pues, por ejemplo, sí cargaba con eso, pues le allanó el camino para este entendimiento. Y si fuéramos a poner una visión de que, bueno, la importancia que tiene Dios y la religiosidad de los Estados Unidos como base, es porque esos colonizadores, la visión que tenían era de establecer una mancomunidad cristiana, o sea, realmente un modelo práctico de autogobierno, pero basado en principios judeo-cristianos, viviendo una vida moral, una vida piadosa, y todos los convenios políticos que establecieron las colonias desde la primera, por ejemplo, la primera Carta de Virginia de 1606, las órdenes fundamentales de Connecticut, 1639, los artículos de confederación de Nueva Inglaterra, 1643, el acto de tolerancia de Maryland, 1649, absolutamente todos, pues establecían una estructura de autogobierno como principio, como base y como objetivo era el reconocimiento de la existencia de Dios y el entendimiento de que había otra vida. Y esto es importante, Alberto y amigos, porque vivían su vida diario con el entendimiento de que el comportamiento en esta vida iba a facilitar la vida eterna. Y esto, de nuevo, este concepto de una vida superior, hasta Platón en la era precristiana la entendía, o sea, lo sentía. El cristianismo pues lo concretó y lo facilitó con todo lo que ocurrió. Pero hay una cosa, Julio, que llama mucho, a mí me llama muchísimo la atención. Y por supuesto los historiadores han transitado por este tema, porque es casi, decimos casi milagroso, porque es una nación que se decide a ser moral,
hay otras naciones en la historia que se han decidido por el pecado, y Estados Unidos va y crea todo un recorrido, toda una narrativa que ellos mismos lo trabajan, ellos mismos lo sienten, y tú lo acabas de decir. O sea, una narrativa en donde Dios y la libertad fundamentan el desarrollo, y por eso es una nación feliz. Y por supuesto, no estamos hablando de errores políticos y cosas que pasan en el ser humano, no. Estamos hablando de por qué el alma americana, por qué la moral estadounidense realmente es tan sólida. ¿Por qué tú puedes pararte en una esquina de este país y con respeto puedes criticar a cualquier político, inclusive el presidente de los Estados Unidos? Si lo haces en Cuba o en Venezuela, te torturan y te matan. Entonces, ahí está la grandeza americana, y eso yo lo quería recalcar, porque obviamente este programa no es eterno, y un poco que el pueblo de Cuba entienda cuando Estados Unidos, cuando Adams dice que la libertad no puede, el gobierno no puede menoscabarla, no puede limitarla. O sea, el único que tiene derecho a criticar es el ciudadano y la prensa, no el gobierno. Eso parece una cosa traída, ese es el alma americana. Exactamente, Alberto. Y por eso, porque muchas veces no se entiende realmente el porqué de tantas cosas. Por ejemplo, el enfoque en la libertad va de nuevo porque es entendido como un derecho natural, un regalo de Dios, pero también porque la libertad es necesaria para poder probar la virtud. En otras palabras, no puede haber una sociedad virtuosa si no hay libertad para ejercer el libre albedrío y determinar si uno va a ser o no virtuoso. Entonces, esto es importante entender. Eso es importante entender. Mira, la idea de la propiedad privada. La propiedad privada, ¿por qué se respeta ese fundamento aún en la era colonial? Porque era una forma de limitarle al gobierno, a las autoridades. El fortalecimiento de la sociedad civil, porque se entiende de nuevo que la mejor forma de llevar a cabo las tareas necesarias es por vía de individuos operando de manera privada, separada del gobierno. Eso es lo que le coloca de nuevo, y por qué los Estados Unidos, y esto lo observó de Tocqueville, cuando vio tantas asociaciones independientes y una sociedad civil tan sólida, que realmente se convenció que el verdadero modelo democrático se estaba ensayando en los Estados Unidos, y fue basado en todas esas observaciones que él pudo hacer de la sociedad estadounidense. El colectivo se entendía que era mejor servido defendiendo al individuo, ¿no? ¿Verdad? Y el individuo encaja en la estructura de la familia, por supuesto, pero cada persona, que esto es una de las bases del cristianismo, que cada individuo tiene que responder ante Dios por su vida, por su condición, su luz, y es ahí, con ese entendimiento, es que se forja esta sociedad, y podemos decir que fue textura a el modelo de autogobierno que se puso en práctica. Sí, yo quería añadirte algo, porque esta es una sentencia, yo diría, teológica, para entender a Dios, y después obviamente la voy a aplicar, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, lo crea con libertad, y por supuesto el hombre se equivoca, y el hombre a veces asume un camino y asume otro, pero esa libertad es la que nos da la dignidad. Somos dignos porque somos libres, si no seríamos una piedra en el camino. Y eso, y ¿por qué Estados Unidos es digno? No porque no cometa errores, claro que comete errores, y comete errores porque es libre, pero al ser libre es digno, y además ha usado su libertad con sensatez, ha usado su libertad con el objetivo de que el ser humano norteamericano sea
respetuoso con el otro, sea respetuoso con Dios. Y yo creo que ahí está la grandeza de Estados Unidos. Totalmente, totalmente, Alberto, es así, y por eso es que de nuevo las inquietudes de los antiguos griegos, de Platón, por ejemplo, con la noción de la democracia, porque él decía que, bueno, que una sociedad tenía que tener determinados preceptos y ser virtuoso para que fuera éxito, porque se requiere, y esto fue el gran temor de que fuera la tiranía de la mayoría, o sea, que de pronto una sociedad incivilizada, pues con el modelo democrático podría cometer atrocidades, ¿no es verdad? Entonces, ahí es donde, y por eso es que el cristianismo es el complemento perfecto para la noción de autogobierno, porque ya predispone a la sociedad a seguir determinados patrones morales que a la misma vez facilita el principio de rendición de cuentas, que uno está consciente que tiene que rendir cuentas y que esto es simplemente una etapa temporal en algo mucho más grande, pues sin lugar a dudas estimuló lo mejor de los ciudadanos. Y basado en eso es que se funda esta república y ha tenido el éxito que ha tenido, ¿no es verdad? El principio de solidaridad, de estar dispuesto a que sus hijos derramen sangre para rescatar a otros países. Bueno, todo eso tiene esa fundamentación, más allá de que los enemigos de la libertad y de este país pues quieren achacar esas cosas a otros intereses, y como tú bien señalas, eso no quiere decir que ha sido eximido de errores. La esclavitud, que de nuevo no empezó en los Estados Unidos, ni siquiera fue una esclavitud racial. La esclavitud ha sido una institución lamentable, pero una institución que precisamente, mucho antes del cristianismo, y fue precisamente el cristianismo que identificó la esclavitud con el pecado, ¿no es verdad? San Agustín claramente lo identificó en la ciudad de Dios como una actitud pecaminosa, algo que era inconsistente con los valores cristianos. O sea, entonces pues los cristianos fueron los primeros que le empezaron a poner el fin, la conclusión al ejercicio de la esclavitud, que de nuevo ha sido un fenómeno universal desde que el mundo es mundo. Claro, y que se ha ido superando precisamente porque el ser humano, al ser digno, se da cuenta de sus errores. Y de ahí viene, bueno, ahí viene la actitud humilde de pedir perdón, de rectificar, y esta nación así lo ha hecho. O sea, no estamos intentando decir que Estados Unidos es una nación perfecta, no lo es. No lo puede ser porque está manejada por seres humanos, pero sí es una nación libre y una nación democrática. Y en el ejercicio del culto vemos esa pluralidad que también es consistente con los principios democráticos. En otras palabras, múltiples denominaciones donde se defiende ese principio no desde, de nuevo, una religión estatal, sino precisamente un grupo de individuos que ejercen su preferencia de buscar a Dios por medio de la denominación. Bueno, Julio, lamentablemente el tiempo nos está arrollando. Yo creo que hemos sido capaces de consolidar lo que es el alma americana. Como dijimos al principio del programa, lo dijo Madison, el cuarto presidente de Estados Unidos, que era potestad del pueblo sobre el gobierno y no del gobierno sobre el pueblo el decidir lo que constituye la expresión de libertad y, por supuesto, el decidir lo que constituye la creencia en Dios. Gracias a Julio Schilling por este programa tan interesante, además tan educativo. Me parece que son programas educativos. Gracias, Julio Schilling.